Permítame leer esto a Khalil antes de entrar con José Ricardo. Sí. Khalil, escribe el buen amigo, el papá del seguro en la República Dominicana, don Félix Correa, y te dice que él se siente apenado porque los jóvenes no van a pelear por este país. Los jóvenes lo que están es escuchando reggaetón, dice Félix Correa. No para es ti, verdad. Khalil, para no ti, es Khalil. verdad. Yo creo que sí van a pelear. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Revísate, Félix. Mira, esos Félix muchachos Correa, jóvenes, hermano. revísese. Una autoridad, una autoridad del seguro. Se ha tratado de... No, que los muchachos están en otra cosa. No, pero cuando tienen que ver con la dominicanidad, les sale. Sí. Les sale. Y hay que ver algunas producciones, sale, inclusive, coño, que ellos han hecho en momentos el Duarte, determinados. El Sánchez, Mella, le sale. Claro. Bueno, señores, tenemos la vía telefónica, Ángel, al doctor José Ricardo Taveras, quien fue director general de la Dirección de Migración. José Ricardo, buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, Consuelo, Ángela y a todo el equipo. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Así un abrazo, patrón, un abrazo. Y me sumo a Consuelo. Yo creo que los jóvenes van a sacar la cara. Carajo, yo creo que sí. No, el problema es van a poner el pecho, no te preocupes, porque el tema es que a veces cuesta tiempo que la gente, pero no es lo mismo llamar el diablo, dicen, que verlo llegar. Verlo llegar. Cuando haya una clarinada que identifique que es el momento, oye, tú verás, sí. Ya lo verás. Mira, ahora están escribiendo, gente que me está escribiendo, me escribe, déjame ver, oye eso, Máximo Mora, un joven, dice Máximo Mora, yo cojo un vuelo para ir a sacar esos pendejos del país. Oye, Khalil. Claro. Eso se llama Máximo Mora, que me está escribiendo. Bueno, José el Ricardo, espíritu dominicano está ahí. Sí, señor. José Ricardo, Bueno, lo que queremos es tu opinión. Estábamos haciendo un análisis de este plan de contingencia que desde el 2019 lo presentó el Instituto de Migración y otras organizaciones, de que como la situación en Haití se puede desbordar, eso entonces que aquí tenemos que prepararnos para recibirlos, ¿verdad? Con todo, y Khalil le estaba explicando los objetivos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son 8 de este plan de contingencia. ¿Qué tú opinas, tú que lo conoces, José Ricardo? Sí, como todos ustedes que son gente informada de muchos años, deben recordar que Joaquín Balaguer fue tachado por el imperio, sí, por intereses de naturaleza internacional, precisamente porque en el marco de la crisis que hubo con Haití, en que se produjo una invasión, todos ustedes recuerdan que estamos a punto de producirse una invasión militar y que a última hora pues se barajó y se resolvió, se negoció el tema. Desde esa ocasión que había un embargo con Haití, Joaquín Balaguer se negó a que se establecieran campamentos de refugiados en la República Dominicana, y sabía por qué lo hacía. Claro. Y Balaguer no solamente se negó a eso, no, sino que Haití, esas potencias que se preocupan tanto por Haití, la embargaron. Y Balaguer se hizo de la vista gorda y permitió, igual que lo hacía con Cuba, es verdad, pero especialmente con los haitianos, Balaguer permitió el trasiego de combustible, o sea, no dejó que los haitianos perecieran con el tema, no permitió que los ahogaran. Y obviamente el desafío de ese embargo también fue otro ingrediente que generó un ambiente negativo para Balaguer. Era tan grande el interés. Que te interrumpa, que hubo periodistas dominicanos, me voy a referir a los periodistas, que denunciaron a Balaguer, y políticos, no voy a decir el nombre del político, denunciaron a Balaguer como que estaba sencillamente rompiendo el embargo que se le tenía a Haití, mandándole ese combustible, y que había que sancionar a Joaquín Balaguer por romper ese embargo. Y Balaguer dijo,
coño, si no lo rompo, me vienen, se meten aquí y me tumban todos los palos. Todos los exactamente. O sea, Balaguer sabía... Y hubo periodistas dominicanos que se prestaron hasta el día de hoy a denunciar a Joaquín Balaguer por haber roto el embargo. Y mandaron clandestinamente los camiones a Haití para llevar combustible. Así mismo es. Así mismo es. Muy bien, porque realmente el papel de la República Dominicana no es precisamente permitir que se ahogue Haití. Entonces, eso generó todo lo que ya conocemos, la ruptura del cuatrenio 94-98, que se interrumpió en el 96, la reforma constitucional para truncarle el periodo a Balaguer, etcétera. Todo ese costo político y el hecho de que nos viésemos por esa y otras razones al borde de una guerra civil, tuvo mucho que ver con esa actitud de Joaquín Balaguer. Entonces, ese tema lo traigo a colación porque no es nuevo. Es una vieja intención de los organismos internacionales y es importante que precisamente los jóvenes sepan que esos eventos que ocurrieron aquí tenían tras el telón el interés de los norteamericanos y de las grandes potencias, el interés que vienen manteniendo de manera reiterada de que la República Dominicana pase a ser la administradora de la crisis haitiana, la administradora del universo de crisis que simboliza Haití, que representa Haití para Occidente. Entonces, en los últimos gobiernos, pues ha tenido una acogida muy especial, porque sencillamente se ha venido asumiendo ese discurso, ese plan, y ya hoy en día, tal como ustedes aprecian, que ustedes lo tienen en sus manos, porque yo se lo mandé a todos, y además ha estado circulando públicamente, es parte de un plan de contingencia contemplado por el Estado Dominicano oficialmente para generar una política de contención, o no precisamente de contención, corrijo, más bien de acoger cientos de miles de haitianos que eventualmente puedan, frente a un desastre migratorio por una desestabilización interna de Haití, en la cual la seguridad de las personas pueda correr riesgo, pues automáticamente ya el Estado Dominicano ha oficializado el plan de cómo va a operar, porque eso no es más que un plan operativo de cómo se van a recibir esas personas. Hasta el COE está ahí incluido en el plan. El COE los organismos de emergencia, doña. Emergencia, el COE. Absolutamente todo eso. Pero el hecho de que eso se esté contemplando y que se haya hecho en el año pasado, y que actualmente el actual director del Instituto Nacional de Migración, el señor Wilfredo Lozano, lo haya desempolvado y lo esté activando, tiene mucho que ver con la crisis que actualmente está viviendo Haití. Todos sabemos que el presidente Moïse no ha tenido respiro, que lo tienen como gallina en zinc caliente, dicen, brincando de... Está dirigiendo el país por decreto, patrón. Eso, ¿tú has visto situación más delicada que esa? Delicadísimo. Cambiando la constitución, un grupo cambiando la constitución. Ahora secuestraron un médico, mataron al presidente del colegio de abogados y secuestraron un médico que era una eminencia. No se sabe dónde está. Así mismo es. Entonces, todo parece indicar que en Haití hay aprestos, porque hay información de inteligencia de que hay aprestos de guerra civil. Eso es un tema que está circulando con esa cantidad de armas también, José Ricardo. Ampliamente. Entonces, por eso ustedes ven que la situación es tan delicada, que la Cancillería Dominicana ha puesto restricciones de movimiento en el cruce de frontera a los propios diplomáticos haitianos, porque eso está aconteciendo en este momento. Eso ha estado corriendo también, se hizo público, de alguna manera lo he visto corriendo en las redes sociales, porque aquí tenemos un embajador que está muy proactivo, usando su prestancia diplomática, su función, para acercarse a la comunidad haitiana y en cierta medida
está, yo diría que trabajando la psiquis de la diáspora haitiana en República Dominicana en el tema de la actitud de la República Dominicana respecto a Haití. Ustedes ven que el canciller viene en una visita inusual, extrañísima, de 8 días, que no se explica en un periodo tan largo de visita. Y entre las cosas que está haciendo, teniendo contacto con la comunidad haitiana en la República Dominicana, en un contexto muy raro, muy extraño. Teniendo contacto, dijiste, teniendo contacto con quién, Ricardo? Con la diáspora haitiana también. Incluye ahí contacto con embajadores de otros países. Está teniendo también, por supuesto, porque eso no se cae. Obviamente, Haití está en una situación sumamente delicada. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros hemos sido testigos de la crisis de Siria. Con las 5 potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si no envueltas directamente, lo han estado indirectamente. Cuando tú miras, por ejemplo, a Rusia por un lado, puedes ver a Estados Unidos por el otro, y todo el mundo bombardeando, Israel interviniendo de vez en cuando. Entonces estamos hablando de una situación bastante difícil y compleja. Para la misma población de Damasco, que tuvo algunas incursiones que ya mermaron la tranquilidad que siempre vivieron en medio de la crisis. Ahora, ahí se hicieron campamentos de refugiados, y los mismos Estados Unidos hicieron un campamento de refugiados, pero los turcos no lo hicieron en su territorio. Todo lo contrario, los turcos intervenían contra los kurdos. Y todo lo que se hizo, no voy a negar porque vamos a estar claros, es normal que una situación de naturaleza crítica, de guerra, de desastres naturales, se produce un movimiento de desastres migratorios. Eso es una posibilidad, una contingencia para la vida de la sobrevivencia. Exactamente. Obviamente hay que estar preparado para situaciones de esa naturaleza. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos admitir hacer campamentos de refugiados dentro del territorio nacional? Si ya el territorio nacional completo es un campamento de refugio económico para la nación haitiana. Y no solo eso, que es el paritorio de la nación haitiana. Así mismo. Lo dijo don Julio César Castaño Guzmán. Ese mismo término. Don Julio César Castaño Guzmán. Somos el paritorio de Haití. Lo dijo don Julio César Castaño Guzmán. Entonces, tú no sabes. Bolívar no diga que nada más son los nacionalistas de hojalata lo que dicen esa banda. Sí, así es. Khalil, no se oye, Khalil. Perdón, yo creo que estaba diciendo algo. Adelante. Yo decía que cuando de todos esos eventos, de cómo se ha manejado el tema de los refugiados, especialmente en Medio Oriente, de cómo naciones, pues el tema de los palestinos que han pasado a ser refugiados en algunas naciones, el problema que ha habido todo eso nos debe servir de lección a nosotros. No significa, porque vamos a estar claros, no significa que la República Dominicana no asuma un rol de responsabilidad y de solidaridad en la ayuda de los haitianos que pueden necesitarlo eventualmente, pero de ahí a que nosotros, en las circunstancias tan especiales en que compartimos esta isla, estemos preparando presupuesto para asumir ese plan de contingencia que se está generando de manera artificial. Sí. Porque lo que no acaban de entender las élites económicas y las élites políticas de la República Dominicana, las tradicionales, que no se apartan de esa agenda, que no tiene más que ver con el nuevo estilo de la esclavitud del siglo XXI, sí, señor. Es que en Haití, en la política haitiana, la esencia de la política haitiana es el estímulo de las migraciones masivas, claro, de la expulsión de población,
porque ellos se sienten muy cómodos con el rol que juega la remesa en la economía haitiana. Claro. Y el hecho de que, bueno, todos lo hemos visto. Además, no le causa problemas, váyanse para afuera, que no queremos problemas aquí, esa élite haitiana, política y económica. Sin embargo, José Ricardo, hay una realidad. Las grandes potencias no quieren ese cúmulo de ese tipo de migración y es más fácil, pues, clavárnosla nosotros que estamos ahí al ladito y problema resuelto. Pero donde voy esto es un documento oficial. En el marco de eso hay una especie de incentivo o de aliento a que eso pueda producirse y la pregunta sería, un llamado, un aliento, un incentivo, un llamamiento, ¿no? La pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros como dominicanos? Porque yo entiendo que eso es inconstitucional para poder, pues, frenar, recurrir esta intención malsana desde la dominicanidad en todas sus partes. Mira, obviamente la reacción a ese plan no va a llegar del gobierno, porque el plan es del gobierno. Tiene que salir... el gobierno, perdóname José Ricardo, no obstante Luis Abinader haber planteado una posición tan vertical en defensa de la dominicanidad. Pero era del gobierno, y hay que decirlo, José Ricardo, es del gobierno de Danilo Medina, porque ese plan se elaboró en el 2019. Eso hay que decirlo claro. Sí, estamos... O sea, que le permite a Luis decirle no. No entiendo lo que quiero decir. Ese plan es del 2019. Pero el problema es... Correcto, claro. Mire, es por ahí, eso es así. Eso no es de Luis, eso es de Florinda. De Florinda. Espérate, Khalil, espérate. Pero déjeme explicarle algo. El tema es que ciertamente el plan se hizo en la gestión pasada y fue lo primero que dije. Pero ese plan ha sido asumido en esta gestión por Wilfredo Lozano y está siendo aireado y se está trabajando practicando, vamos a decir, que su posible implementación en esta autoridad. Nosotros por eso dije ahorita, José Ricardo, tú no estabas todavía en el programa, que toda esa posición de esta institución está entrando en contradicción con las políticas que ha esbozado el presidente de la República. Ciertamente. Hay una seria contradicción. Claro, para mí incompatible. Pero el problema es que la política del señor presidente de la República, a quien hemos aplaudido todos los dominicanos con cada cosa que ha dicho respecto a Haití, dijo que Haití es un problema internacional, eso lo aplaudimos todos. Sí. Que la República Dominicana no se puede echar a Haití arriba, eso lo aplaudimos todos. Claro. Ahora, el problema es que la política del Estado Dominicano en este momento, con esta autoridad, bajo el liderazgo de Luis Abinader, tiene una crisis de identidad. Porque por un lado él canta como un gallo y por otro lado su gobierno pone como gallina. Porque como tú puedes tener un discurso así, entonces los generales que llamas a combate son a Wilfredo Lozano y al canciller Álvarez. Porque comenzó... José Ricardo, ¿tú quieres que te diga mi opinión sincera sobre eso? Sí. Había que... Tú sabes muy bien que el señor Álvarez tenía todas estas posiciones. Sí, desde que estaba en Participación Ciudadana, que fue de los ¿cómo se llaman ellos? Pero no, mucho antes, desde que estaba en la OEA. Mucho antes, y por eso va a Participación Ciudadana, donde está esa claque que la conocemos. Exacto. Pro haitiana, antidominicana, en Participación Ciudadana. Entonces, y él es de esa claque. Entonces, él sube con todas estas ideas. Wilfredo, que lo conocemos desde el Partido Comunista Dominicano, dicho sea de paso, lo conocemos de long time ago. Entonces, que tiene todo esto, que es el que lleva, de los que lleva, igual que esta muchacha Taira, llevan a aquel haitiano a decirnos en México que era dominicano, son ellos. El señor Chocolate, muñeco. Son ellos, sí. Para que la gente entienda. Entonces, Wilfredo, que ha estado manejando ese tema, con esa perspectiva, lo mete de una vez ahí. Roberto Álvarez es un consentido de esas políticas.
Lo que pasa es que se les reveló este pueblo y le dijo, así no, usted no. Y han tenido que recular. El mismo discurso del presidente de la República, como Ángel recuerda, que nos dijo a nosotros, siendo candidatos en la primera ocasión, que la sentencia, y está el discurso ahí en la UAS, que la sentencia 168 y la criticó y la acabó y dijo que éramos racistas y que esto y que lo otro. El mismo presidente ha cambiado la posición inteligentemente. Pero él no se ha retractado. También que hacer, pero se queda ahí Wilfredo, que está en eso. Sí, pero déjame decirte algo, Consuelo. El presidente no se ha retractado de su posición respecto a la sentencia 668, no, porque me la ratificó. Oye, la ratificó en mi presencia en un lugar, en mi presencia, en un encuentro privado. Y lo otro es, al margen de eso, bueno, porque pero imagínate que él tenga esa posición, lo que está diciendo es muy valioso, pero lo que está haciendo no es consono con lo que está diciendo, porque el problema es que tú no puedes, si tú vas a combate y lo que va a una guerra, tú no puedes llamar bombero, porque el bombero es apagar fuego y el otro es a tirar tiros. Entonces el problema es que si tú vas con ese discurso, tú no puedes llamar a los bomberos, porque esto no se trata de apagar un fuego, esto es una guerra internacional. Esto es perder la nación dominicana. Exactamente. Entonces el presidente tiene que definir la identidad de su política, porque ahora mismo es tibia. Y dice la Biblia que por tibio te vomité. No es posible sostener una política de esa naturaleza. Bueno, hay que cambiar debido por ese tipo. Mira, y quiero decirte que nada personal ni contra Wilfredo ni contra Álvarez. No, nada, de hecho, nada. he dicho que Álvarez es brillante y que es uno de los mejores perfiles para la Cancillería Dominicana. Ahora, obviamente, con esa agenda, si él sirve a esa agenda, hasta ahora se ha manejado más o menos bien, estamos en observación, pero incluso él fue y repitió lo del presidente, pero entonces es lo que te estoy diciendo. Estamos observando que se aclare la situación, que se aclare esta vaina. Porque la política del Estado Dominicano no puede estar servido, con una crisis de identidad en sus políticas respecto a Haití. Eso es lo que está pasando ahora. Por un lado, como digo, canta como gallo y por otro lado, como gallina, ¿no? Muy bien. José Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ricardo Taveras. A ustedes. Muy amable de tu parte con todos estos análisis. Para que despertemos, despierta dominicano, carajo, despierta. Vámonos. Así. Bueno.